Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Iván F. Mula, periodista y crítico de cine, y en este vídeo os voy a hablar, sin spoilers, de La Favorita, la nueva película del director griego Yorgos Lanthimos, que está nominada a los Oscars y es una de las favoritas al parecer, aunque en mi opinión no se va a llevar el gran premio, pero enseguida os cuento más sobre esta película. No sé si estáis familiarizados con el cine de Yorgos Lanthimos, pero para mí es uno de los directores más interesantes que han surgido en el siglo XXI. Es cierto que hay algunos ya que empiezan a tenerle manía, que es un director a veces demasiado críptico o demasiado pretencioso, pero para mí es uno de los más interesantes y por eso yo tenía muchas ganas de ver esta película, aunque había escuchado cosas bastante contradictorias, pero siendo el director del que se trataba, yo tenía la sensación de que a mí me iba a gustar bastante. La cuestión es que se trata de una cinta con un guión original de Deborah Davis y Tony McNamara y por lo tanto es la primera película que nos llega de este director de Yorgos Lanthimos que no ha escrito él mismo y creo que en ese sentido se nota. Esto no es en sí algo malo, pero sí que creo que es importante en el cine de Lanthimos que él sea el autor del guión, en el sentido de que su cine es muy personal y cuando él es el autor, digamos que la manera de dirigir y la historia y los elementos que incluyen sus diferentes propuestas escritas por él mismo en el guión están casados de una manera, digamos, más orgánica. La verdad es que en este caso nos encontramos con un guión estupendo, con unos diálogos magníficos, unos personajes sobre todo muy bien definidos y una atmósfera bastante asfixiante y cruel y cínica. Cosa que le queda muy bien a Lanthimos, pero al mismo tiempo tenemos a un director que intenta adaptarse a un guión ajeno. Digo todo esto porque sí que he notado un poco a Lanthimos haciendo una especie de sobreesfuerzo por hacerse notar como director, en lugar de dejarse llevar por la historia y dirigirla de la manera que le pida de forma más orgánica. Así hay momentos en los que acierta de lleno, sobre todo en la dirección de las interpretaciones y en los momentos, digamos, más crueles o más crudos. Pero luego tiene todos esos momentos un poco como de postureo autoral, como por ejemplo la utilización del tan comentado ojo de pez, que es esta especie de lente que deforma un poco la imagen y la hace como abombada, que no parece tener demasiado sentido. Donde sí me gusta Lanthimos es cuando potencia o subraya esta atmósfera tan opresiva y enfermiza de celos de la historia que nos están contando y cuando combina la intimidad con una especie de épica visual con planos muy abiertos, un poco al estilo Kubrick. Aunque esta comparación con Kubrick, que no es la primera vez que podemos ver en el cine de Lanthimos, creo que es un poco peligrosa en el sentido de que no sé hasta qué punto él es demasiado autoconsciente de que está como homenajeando a Kubrick, por ejemplo, con la utilización de velas al estilo Barry Lyndon. Es decir, este tipo de cosas siempre están un poco en el límite de la arrogancia. No sabemos si simplemente está haciendo un homenaje a uno de sus maestros de cine o uno de sus directores favoritos o simplemente que él mismo se cree que es el nuevo Kubrick o algo así. En cualquier caso, la historia es hipnótica de una manera muy perturbadora y aunque dura 2 horas, se pasa bastante rápido, a pesar de que está dividida en capítulos, que eso es algo a lo que yo le tengo una cierta manía y me da la sensación de que va rompiendo un poco el ritmo, te va recordando que estás en una película y en este caso no me parece que esté del todo bien utilizado este formato narrativo. Entre sus virtudes también diría que es una película arriesgada porque tiene un sentido del humor muy grotesco que no va a conectar obviamente con mucha parte del público, pero sin embargo la película se lanza abiertamente a esta especie de sentido del humor un poco desagradable, pero que se identifica muy bien con sobre todo la personalidad de la protagonista. También me gusta que refleje algo que pasa en algunas películas de época, pero no en todas, que es esa sensación de suciedad de aquellos tiempos. Aunque vayan maquillados y con pelucas, muchos momentos tienes la sensación de que los personajes huelen mal y eso es algo típico de esa época, aunque a veces nosotros lo idealicemos y lo pensemos de otra manera, pero los hábitos de salud y de higiene no son los mismos en aquel momento que en los tiempos actuales, incluso tratándose de la nobleza o de la realeza. Pero sobre todo, si hay algo para destacar positivo en esta película es la interpretación de sus 3 actrices protagonistas. Están soberbias para darle un premio a cada una de ellas.
Rachel Weisz, Emma Stone, pero sobre todo Olivia Colman hace un personaje para la historia del cine, para recordarlo durante mucho tiempo. Una cosa muy graciosa, muy grotesca, pero también muy verosímil, y eso es un equilibrio muy difícil de encontrar entre lo desagradable y lo divertido. En definitiva, se trata de una película, como veis, con muchas virtudes, muy interesante y que os recomiendo que veáis, aunque en mi opinión quizás no es la mejor película de Lanthimos, o no es la película de Lanthimos que más me ha gustado a mí. Eso sí, quizás al no ser un guión suyo, sea la película más accesible y una por la que podáis empezar a introduciros en su universo si no habéis visto nunca una película de él. No es tan críptica como por ejemplo Canino o Alps, ni tan metafórica o retorcida como La langosta o El sacrificio de un ciervo salvaje. Por otro lado, si odiáis el cine de Lanthimos, quizás aquí encontréis un punto intermedio donde os podáis sentir más cómodos, aunque a lo mejor os viene a la cabeza la misma pregunta que a mí. ¿Era Lanthimos el mejor director para esta historia? O dicho de otra manera, ¿era esta la mejor manera de dirigir esta historia? ¿La manera que pedía el guión? Esto es una pregunta que os dejo que respondáis vosotros. Por todo esto y a pesar de todo, a esta película le voy a dar un 7. Y esto es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros. Si habéis visto la película me podéis dejar un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o también me podéis escribir por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido la película y si no la habéis visto todavía, decidme si conocéis el cine de Lanthimos, si os gusta o no os gusta este director y si os gusta, cuál es vuestra película favorita de este director griego. Esto es todo por mi parte, dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.